Hola, bienvenida y bienvenido a otra videocolumna más de Localeando y muchísimas gracias por verla. Bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre las elecciones que hubo en Durango y Veracruz, las elecciones locales o municipales que hubo en esos estados, donde al parecer la oposición pudo contener la ola de triunfos de la 4T. No quiero hablar de la elección judicial porque ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Que la 4T iba a ganar esa elección, pues por muchos factores que ya la verdad no vale ni gastarse el tiempo en eso, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, quiero regresar aquí a las elecciones de Durango y Veracruz porque creo que pueden ser un punto de inflexión en lo que viene política y electoralmente hablando, ¿no? Ok, bueno, antes de eso quiero dar un contexto sobre este tema. Y esto es que, pues es muy conocido, ¿no? Que la política, buena parte de la política se hace a nivel local. Y así es como muchos países, incluyendo México, arribaron a la democracia, ¿no? México lo hizo en los 80s y 90s cuando la oposición comenzó a ganar elecciones, ¿no? Al viejo régimen priista y poco a poco, después de eso, en las elecciones municipales y después de las municipales brincó a las estatales y luego a las federales y finalmente a la presidencia en el 2000, ¿no? De información al respecto, pues puedes encontrar muchísima en la internet y aquí estoy poniendo algunos ejemplos de algunos artículos que tú puedes leer. Bueno, pues parece ser que esta historia comienza un poco a repetirse, ¿ok? Con los resultados de las elecciones de Durango y Veracruz. Pero insisto, antes de pasar a los resultados, quiero detenerme un poquito en otros datos que creo que son importantes. Bueno, como todos sabemos, pues la 4T domina por mucho lo que es el ámbito federal y estatal, ¿no? Ahí tenemos que tiene la presidencia para empezar, la 4T, y tiene las supermayorías en el Senado, aunque con trampas, ya sabemos también cómo obtuvo la supermayoría la 4T ahí, con la compra de Yunes, o la amenaza de meterlo a la cárcel, etcétera. Y también en la Cámara de Diputados, ¿no? A nivel estatal, pues sucede lo mismo, ¿no? Hay 24 gobiernos estatales de 32, que viene siendo un 75%. Entonces aquí, pues Morena, la 4T, pues es contundente. Ellos dominan lo federal, lo estatal, así como sucedió en el viejo régimen priista, insisto, y que, bueno, así es como sucedieron las cosas en aquel entonces. Ahora, en el ámbito municipal, la 4T también domina este ámbito, pero no es por mucho. Mira, yo aquí di con este artículo muy interesante de esta empresa de Pulse. Voy a dejar el vínculo a este artículo abajo en la descripción. Y donde te señala que pues Morena gobierna aproximadamente el 45%, pero déjame decirte que estos datos que sacó aquí la investigadora no son correctos porque hizo la división de manera... El divisor no tomó el que debía ser, pero para no hacerte largo el cuento, aquí te diré que la 4T domina al 55% de los 2.051 municipios donde hay elecciones partidistas, porque en 426 municipios no hay elecciones partidistas, son de usos y costumbres. Entonces, la 4T domina el 55%, no domina el 45%, y el resto, ¿ok? Lo domina pues PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que viene siendo el 32%, ¿ok? No el 26%, ¿verdad? Pero bueno, insisto que aquí hay un error, ¿no? Y el resto, ¿no? Lo dominan los partidos locales, que viene siendo el 13%, pero no el 10% que se dice aquí. Entonces, esto demuestra pues que hay un balance de poder a nivel municipal, aunque bueno, Morena domina el tema de las capitales, ¿no? En las capitales, ahí sí, Morena de las 31 capitales gobierna a 22 o el 71% y la oposición gobierna 9, que viene siendo el 29%, ¿no? Números cerrados, 70 Morena y 30 la oposición. Pero en términos generales está más balanceado el asunto. Insisto, 55% Morena y el resto la oposición. O sea, está muy bien balanceado. Ahora, vámonos a las elecciones de Durango. Vamos a empezar con Durango en vez de con Veracruz.
Y bueno, aquí puedes ver el mapa de Durango. Aquí tenemos en Durango 39 municipios. Bueno, de esos 39 municipios, la oposición, le hace PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ganó 23 municipios o el 59%. ¿Ok? De 39 ganó el 59%, inclusive incluyendo Durango, que es la capital, ¿no? Mientras que la 4T ganó el resto, ganó 18, perdóname, no, la 4T ganó 16 municipios, ¿ok? Incluyendo Gómez Palacio, que es la segunda ciudad más importante del estado, ¿no? Entonces, repito, la 4T ganó solamente 16 municipios, ¿verdad? Que es el 41%. Si comparamos esto con, con las elecciones del 2021, tenemos que la 4T ganó hace 4 años 16 municipios. ¿Ok? Entonces, tenemos pues que, perdóname, 18 municipios en el 2021. Entonces tenemos que la 4T perdió 2 municipios. En saldos, en esta elección, la 4T perdió 2 municipios en Durango. ¿Ok? Y esto hay que considerar que el gobierno estatal es gobernado por la oposición, el PRI y PAN, y que, bueno, el régimen de la 4T, el gobierno federal y otros gobernadores de la 4T mandaron operadores políticos, dinero, programas sociales que puso ahí el gobierno federal extraordinarios, o sea, aventó toda la carne al asador. Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, se fue a vivir a Durango con la finalidad de arrebatarle al Estado a la oposición. Pues bien, no fue así. ¿Okay? Ahí en Durango la oposición ganó el 60% de los municipios, ¿ok? En números cerrados. Es un gran triunfo, ¿eh? Es un gran triunfo aquí en Durango. Bueno, vamos a Veracruz. En Veracruz, aquí la 4T de 212 municipios ganó 114 municipios, ¿ok? Es decir, ganó 54%, ¿ok? Y el resto, 46%, lo ganó la oposición, ¿ok? Pero aquí lo sobresaliente es que en el 2021 la oposición ganó solamente, o ganó en ese entonces solamente el 27%. Entonces la oposición subió de 27% de municipios gobernados a 46% de municipios gobernados. O sea, considerando además que Veracruz lo gobierna la 4T desde el 2018 y repitió en el 2024. O sea, es un estado plenamente cuatrotetista, ¿no? Con Morena a la cabeza. Entonces, el hecho de que la oposición le haya arrebatado el 20% de municipios en el estado, pues debe decir algo y eso es un logro que no debe minimizarse. ¿Ok? Ahora bien, ya para concluir. Eh, Mira, los que son afines a la 4T, pues resaltan que la popularidad de Sheinbaum, que es del 80% aproximadamente, y que los beneficios de la 4T que ha dado el país, pues son muy importantes y que eso era motivo suficiente, pues para que esta ola de la 4T siguiera avasallando en elecciones, ¿no? Pues bien, ya vimos que en Durango la oposición pudo retener, ¿ok? Un buen porcentaje de municipios y que en Veracruz le arrebató municipios al régimen, ¿no? Entonces, este es un logro, insisto, muy importante considerando el contexto nacional, ¿ok? Y que Veracruz es gobernado por la 4T y Durango, bueno, es gobernado por la oposición, ¿no? Ahora bien, estos triunfos de la oposición en estos dos estados no quiere decir pues que ya está todo listo para que la oposición retome o gane las elecciones intermedias federales para renovar diputados, no senadores, diputados en el 2027. Pero eso no es así, ¿verdad? No es lo mismo, un electorado no es lo mismo cuando vota por alcaldes que cuando vota por diputados federales, porque ahí suele haber más abstención, ¿no? Pero sin embargo son unas buenas señales de esto que pudo lograr la oposición. En suma, ya ahora sí concluyendo, tenemos que, pues, a partir de estos resultados que logró en Veracruz
Y en Durango, pues, le puede servir de experiencia para trabajar duro y tupido en miras a las elecciones intermedias, bueno, municipales que va a haber el 2026 y luego a las federales intermedias que va a haber en el 2026, 2027, perdón. De manera que, pues, la oposición comience otra vez a ganarle a un régimen, ¿ok? Que está muy arraigado, ¿no? Que está muy bien atado al gobierno, ¿no? Federal y estatal, tal como lo sucedió en el antiguo régimen priista, pero ahora, bueno, los colores y los partidos son diferentes. Entonces, pues bueno, es lo que yo te quería comentar y ya tú tendrás pues las conclusiones mejores. Por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego, bye.